Buenas noches. Buenas noches. Qué placer estar aquí en casa. Qué placer estar con ustedes. Por favor, sea mi mano a la persona que está dentro de su burbuja y si no, por lo menos el dedo. Vuélvase a la persona que tiene más cercana y hágale así por mí. Dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte. ¿Verdad? Casi que... Y a todos los que nos están mirando por casa, en la televisión, en la computadora, en su celular, reciba este caluroso abrazo desde aquí, desde su casa, Centro Cristiano de Heredia. Gracias por estar conectados con nosotros y esperamos que esta palabra les sea de bendición para su vida. Muy bien, hoy queremos iniciar el tema y es: Jesús es suficiente, parte 2. Esta es la parte 2 de un mensaje que ya había compartido iniciando una primera etapa, pero hoy quiero compartir este mensaje. Diga conmigo: Jesús, no, dígalo fuerte, Jesús es suficiente. Quizás sea una frase muy trillada, una frase espiritual que usted dirá: amén, gloria a Dios. Pero saben, si usted y yo nos detenemos un minuto, si usted tiene la capacidad esta noche conmigo de prestar atención a esta oración: Jesús es suficiente, creo que jamás podríamos terminar de profundizar y hablar acerca de lo que esto significa. Para un cristiano, entender esta frase es sumamente importante, porque Jesús es suficiente. No fue suficiente, no solamente fue, no solamente será suficiente, sino que hoy Jesús es suficiente. Y yo quiero decirle esto porque independientemente a su situación, circunstancia, edad, tiempo, independientemente a su condición social, a su intelecto, a cualquier circunstancia humana que usted esté atravesando hoy, o la edad en la que usted se encuentra, quiero decirle que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Y hemos perdido esto porque hoy yo podría preguntar de una manera así, estadísticamente random, como dicen los chicos: ¿para cuántos Jesús es suficiente? Y si pregunto esto, yo digo: a ver, hermanos, ¿para cuántos Jesús es suficiente? Y muchos podrían decir amén, otros podríamos levantar la mano, otros podríamos afirmar con la cabeza, y a los que más vergüenza nos da, nada más podríamos responderlo por dentro. Pero esa no sería la pregunta correcta. La pregunta correcta no es si Jesús es suficiente, porque independientemente que usted lo crea o no lo crea, que usted lo viva o no lo viva, es una realidad y una verdad que no se adapta a su circunstancia o a su creencia. Quiero decirle que Jesús es suficiente muy por encima de lo que usted viva o lo que yo viva. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál sería la pregunta que hoy, esta noche, yo quiero hacerle a cada uno de nosotros? La pregunta no sería ¿para cuántos Dios es suficiente?, sino la pregunta sería ¿hasta cuándo o hasta cuánto Dios, Jesús, es suficiente? ¿Hasta cuándo o hasta cuánto Jesús es suficiente para usted y para mí? Haciendo esta pregunta y que usted la tenga presente y usted diga: ¿hasta cuándo y hasta cuánto Jesús es suficiente para mí? Quiero hoy que tenga esa pregunta en su mente y que ayudemos, quizás no a responderla hoy, mi objetivo no es responderla, pero por lo menos es dejarla sembrada en usted para que usted piense: ¿hasta cuándo o hasta? Ayúdenme a predicar, hermanos, para los que están en casa, que escuchen a una iglesia, porque no escucha a los que están por casa, pero sí a los que están aquí. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto Jesús es suficiente? Hoy quiero dar 3, solo voy a dar 3 porque por el tiempo no tengo lo que quisiera dar, pero quiero dar 3 de algunas razones por las cuales yo considero bíblicamente que Jesús
es suficiente en todo tiempo. Como lo dice la Biblia, la respuesta para estas es por siempre y para siempre. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto Dios Jesús es suficiente? Por siempre y para siempre. ¿Por qué? Número uno, mi primer postulado para dar respuesta a esta pregunta es porque Jesús es Dios. Quizás usted y yo no entendamos la profundidad de esta declaración, pero si nosotros estuviésemos hoy en el siglo I, estuviésemos en la época de Jesús, estuviésemos en un país hoy donde el cristianismo no es relevante, la declaración de esta frase encierra todo lo que el cristianismo ama y lo que nosotros amamos. Quiero decirle que la gente no tiene problema con hablar de Dios. No hay problema. Usted puede hablar con cualquier tipo de persona de Dios, acerca de Dios, y generalmente no hay ningún tipo de cuestión de resistencia. Pero cuando usted dice Jesús es Dios, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué Jesús es suficiente? Porque Jesús es Dios. Ahora usted me dice, Isaac, ¿es en serio que está predicando esto? Ya lo sé. Eso no es tan profundo, eso no es tan complicado entenderlo. Lo sé desde la escuela, desde que mi abuela me lo enseñó, desde que vengo a la iglesia, o por ende lo he escuchado en algún momento. Sí, Jesús es Dios, pero esto es sumamente importante de que nosotros lo entendamos, porque si Jesús no fuera Dios, entonces Jesús no fuera suficiente. No podría ser suficiente. Jesús es Dios, y primera de Juan capítulo 1 verso 3 lo declara cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Es una declaración tácita de decir que en el principio el verbo, refiriéndose a Jesús, era y es Dios. Hay otro montón de escrituras que podríamos tomar en algún momento. Ahora usted me puede decir, pero Isaac, Jesús nunca dijo la frase tácita yo soy Dios. Bueno, en los evangelios hay demasiada evidencia donde esto se refleja y donde Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La frase más cercana es cuando está a punto de morir y aquel Poncio Pilatos le hace una declaración y él afirma diciendo: lo soy. Jesús es el único que se distingue entre otros hombres que se atrevió a declarar esta verdad en medio de. Él es el único porque Él es Dios y por eso es suficiente. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y escuche lo que dice: el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Por qué Jesús es suficiente? Quiero decirle, porque Él es Rey. Él es Rey. Él no es que será Rey. Él no es que en algún momento fue. No, Él siempre ha sido Rey y Señor. Por eso la Biblia declara Rey de reyes y Señor de señores. Él es suficiente para mí porque Él es Rey, porque Él es Dios. Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él será, sigue siendo, fue Rey y Señor. No estoy hablando de alguien que es suficiente para mí porque yo lo crea, es por lo que Él es. ¿Están conmigo? Es por lo que Él es
Rey, Él gobierna. Y aunque usted y yo podamos decir, bueno, Isaac, Él no gobierna del todo en este momento, quiero decirle que Él es soberano. Aunque su reino en esta tierra no se ha establecido, cuando venga en su segunda venida, como lo explica el Apocalipsis, como lo estamos esperando nosotros, quiero decirle que aún en medio de este mundo, Dios sobre la vida del cristiano reina, gobierna y es soberano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que usted y yo no estamos solos. Que usted y yo estamos apadrinados. Que usted y yo tenemos a alguien que camina delante de mí, detrás de mí, al lado de mí. No, usted no me está entendiendo, diría yo. Yo quiero decirle que usted no está solo. Ahora, esto no se lo digo para animarle ni para despertar esos amenes. No, no, no. Le estoy diciendo esto porque es la verdad. Por eso Dios nos es suficiente. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Él está sobre todo, en todo y por todo. Él es todopoderoso. Y es que esto es una verdad que no puede claudicar en nuestra mente y en nuestra fe, porque Él es todopoderoso. Hermano, si no lo fuera, aquí cerramos el chinamo y vamos a ver qué hacemos, porque no estamos aquí adorando a alguien que no sea rey, que no sea Dios, que no sea todopoderoso. Adoramos al que es, al que fue y al que ha de venir. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y por eso los cristianos le adoramos. Porque Él puede quebrar toda cadena, porque Él puede restaurar, porque Él puede hacer todo, porque Él es todopoderoso. Él puede levantar lo que está muerto, Él puede redimir, Él puede restaurar, Él puede hacer que usted que hoy no siente nada vuelva a sentir su presencia. Él puede sacarte del lodo más cenagoso y ponerte en la cima, porque Él es todopoderoso. Él puede romper todo aquello que Satanás ha querido hacer, solo y únicamente porque Él es Rey para su gloria. Él es todopoderoso. Por eso me es suficiente. Él es suficiente. Colosenses 3:16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si usted entiende este pasaje de Colosenses, entenderá el significado de toda la existencia humana y de todo lo creado, de todo el propósito final de esta humanidad, de usted, de mi vida, del animal que más pequeño, del que se conoce, del que no se conoce, de lo que vemos y de lo que no vemos. Todo fue creado por medio de Él. No, usted no. A ver. Por medio de Él, dígalo fuerte, y no para nosotros. No es para que usted admire la maravilla de este mundo, aunque así lo hacemos. No es para que usted hoy diga que todo gire alrededor de usted o de mí. No, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque esto no se trata de usted y de mí, se trata de Él. Por eso Dios, Jesús, es suficiente. Podría hablar de esto tanto, y solo con este punto podríamos quedarnos, hermanos, sorprendidos de que Jesús es Dios. Él es Rey, Él es soberano, Él gobierna, Él es todopoderoso. Por eso es suficiente. Podría perderlo todo, que me quiten todo, como dice un canto por ahí, pero menos su presencia. Número 2, Él es suficiente porque Él es bueno.
Él es bueno. Él nos salvó. Él es bueno. Él nos salvó. Me es suficiente, porque lo que declara su palabra es la bondad de Dios sobre mi vida, la que sostiene mi vida en los mayores problemas y dificultades. Su bondad. Él es bueno. Romanos 3:23 dice, ¿y cómo sé yo que es bueno antes de hablar de Romanos? Porque Él nos salvó. Yo creo que hoy nosotros no estamos conscientes de lo que esto significa. Es el ABC del cristianismo. Pero a veces pareciera que nos cuesta la tabla del cero entender los fundamentos hermosos del Evangelio. Que con solo eso ya todo lo demás no importa. Todo lo demás es un valor agregado. Es demasiado, mucho con demasiado. En poder ver todo lo demás, yo podría quedarme con solo esto. Porque la iglesia del primer siglo era lo que visualizaba, era lo que tenía en mente. No estaba pensando en lo que podría darles o no podría darles. Ellos entendieron que Dios es bueno porque les salvó. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Los hizo de muertos a vivos, de esclavos a libres, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y solo eso es suficiente. Solo eso es suficiente. Así no tengamos nada en esta vida, solo eso es suficiente. Por eso quiero preguntarle a usted si para usted hoy, esta noche, eso es suficiente. Porque si para usted la salvación no es suficiente, hay algo que está malo en usted. Ya me estoy calentando, hermano. Suficiente. La salvación es suficiente. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la gloriosa meta establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, a quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Nada más claro que esto, que es la palabra. Jesús es suficiente porque Él es Dios, porque Él es bueno y demuestra su bondad en salvarnos. En salvarnos. Él pagó el precio por nuestra reconciliación con Dios. Y fue un precio muy alto. Cargar, enfrentar la ira de Dios por el pecado del mundo. Nadie podía pagar eso, solo Dios mismo. Solo Dios mismo podía soportar la ira, la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Y por eso Él murió en una cruz del Calvario. Por eso cuando cantábamos este canto ahora, ¿verdad? Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, fue por amor. Él es suficiente. Él nos ha liberado del poder de la muerte. Hermano, entendamos que sin Él, sin esa bondad de salvación, escuche, usted y yo estaríamos listos para la foto. Usted y yo, lo que nos esperaría es el infierno mismo. Y hoy quiero mencionarlo porque ya esta palabra muy poco se usa en los púlpitos, muy poco se enseña en los púlpitos. Y quiero decirle que la realidad de su vida, así usted se crea muy bueno, muy regular, malo o como usted le dé la gana categorizarse, su destino y mi destino era el infierno. Y se dice, ay, no me ofenda, pastor, yo no soy tan malo. La Biblia acaba de decir, por cuanto todos
pecamos. Si estuviéramos más conscientes del castigo, estaríamos más agradecidos en el presente de su gracia. Esa frase es como de Facebook. Él pagó el precio. Dice la Biblia que Él exhibió exhibió a los principados y potestades y le arrebató el poder de la muerte que pesaba sobre su vida, sobre mi vida, la muerte espiritual eterna. Pero hoy somos libres de ese pago, de esa muerte, porque Cristo Jesús la venció en la cruz del Calvario, y por medio de Él hoy nosotros somos libres, libres de la muerte. Por eso es suficiente. Él nos ha dado esperanza en esta temporalidad momentánea. Quiero que usted lo capte en su mente bien. Él nos ha dado esperanza en esta temporalidad momentánea. Llámelo usted una redundancia o póngale usted lo que quiera. No sé si en el español se podrán usar estas dos palabras juntas, pero para mí esto me vuela la tapa de los sesos cuando yo pienso que Él me ha dado esperanza en esta temporalidad momentánea de 80, 70, 50, 40, 20, 10 años de los que yo viva. Es temporal, momentáneo, pero más allá de esta temporalidad yo tengo esperanza en Cristo Jesús, y por eso me es suficiente. Porque ¿qué son 80 años comparados a una eternidad? ¿Qué es el problema que estás viviendo comparado a una eternidad? ¿Qué es la dificultad que hoy te está quebrando, por lo cual no sientes la suficiencia de Dios comparado a tu destino eterno lejos de Él? Él es suficiente porque Él es bueno. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solo porque Él es bueno, hermano. Él ha sido bueno y sigue siendo bueno por siempre y para siempre. La tercera razón es porque no solo Él es Dios, no solo Él es bueno porque nos salvó, sino porque nos ama. Jesús nos ama y por eso nos es suficiente. Su amor nos es suficiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es el amor encarnado de Dios por la humanidad.
¿Usted me está entendiendo lo que estoy tratando de decirle esta noche? Él murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. En esto muestra su amor. En esto se muestra su amor. Se establece su amor en que estábamos perdidos como ovejas descarriadas, pero Él vino como un pastor, nos rescató, nos limpió, nos... ¿Aló? La razón por la que muchas veces Jesús no es suficiente para nosotros hoy, los que decimos ser cristianos, es porque Satanás pone pensamientos en nuestra mente debido a las circunstancias que vivimos, que nos llevan a dudar de estas tres verdades. Muchas veces Jesús no es suficiente a la pregunta inicial de cuándo o cuánto. Es porque Satanás viene con pensamientos, con muchas cosas a nuestra vida por las circunstancias que vivimos y nos hace dudar de estas tres cosas. Él no es Dios, Él no es bueno, Él no te ama. ¿No es lo mismo que Satanás quiso establecer en la tentación de Jesús en el desierto? ¿No es lo mismo que Él te hace pensar a ti cuando no tienes respuesta a tus oraciones? Hermanos, ¿estoy hablando en chino o estoy hablándole a alguien que ha pensado en algún momento de su vida que Dios está demasiado ocupado para mí? ¿Habrá alguien aquí en este auditorio que se ha sentido el último en la fila de los 8 billones de personas que habitamos este país en atención espiritual en el cielo? ¿Habrá alguien aquí que en algún momento se haya enojado, haya reclamado, haya dicho, ¿dónde estás, Dios? Gracias por esa mano y esa sinceridad. Yo levanto los pies, no puedo levantar los pies, pero lo harías si levitara, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere poner en tu mente es que dudes de esta verdad, porque al dudar de estas tres verdades, entonces Dios, Jesús, no te es suficiente y por eso ocupas algo más. Y por eso tienes que esperar algo más. Y por eso tu fe se viene abajo. Y por eso hoy vives una vida espiritual condicionada. Condicionada a la respuesta a la oración, condicionada a lo que obtienes, condicionado a lo que sientes, condicionado a si vives o no vives, si Dios te responde o no te responde, condicionado a las circunstancias que vives. Estas tres verdades. Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, Jesús no puede hacerlo. Porque no es todopoderoso. Entonces, ¿qué fe va a tener usted en alguien que no es todopoderoso? Él no es Dios, es lo que te dice el diablo. Él no es bueno, porque si fuera bueno, no estuvieras pasando por lo que estás pasando. Él no es bueno, porque Él no te ha contestado, porque tampoco te ama. Jesús no es suficiente, no solo porque el diablo trata de poner estas tres verdades en tela de juicio en nuestra vida, sino porque nosotros, diga conmigo, nosotros no hemos entendido el evangelio. Así es simple. Ay, hermanos, es que iba a usar una expresión que creo que no es correcta, porque podría ofender a algunos, pero ¿cómo nos cuesta? Yo estoy hablando por mí. ¿Cómo me cuesta? No hemos entendido el evangelio, que esto
el evangelio no se trata de mí ni de mis necesidades. No se trata de si yo estoy bien o estoy mal. Es que yo tengo que entender que yo estaba re mal. Ya yo estaba pa'l tigre. Ya yo estaba condenado, sin esperanza, sin Dios. Y Dios ya me dio lo único que yo ocupo: su salvación, su presencia, su esperanza, su muerte. ¿Tendrá Dios que darme algo más de lo que ya me dio? ¿Podrá ser Dios, le podrá hacer a Jesús falta algo más si Él ya dio todo lo que tenía que dar? Pero aún en su bondad, como un valor agregado, Dios sigue siendo tan misericordioso y tan bueno que Él sigue derramando bendiciones al día de hoy. Quizás no las que yo estoy esperando, quizás no todas las que deseo, quizás no todas las que pido, quizás no de la forma en la que yo quiero, en el momento que yo quiero, de la manera que yo quiero, pero Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. Y no hemos entendido el evangelio, porque si lo entendiéramos, supiésemos que esto no se trata de lo que Él ha hecho por mí, sino de lo que Él es. De lo que Él es. No estamos aquí para que Dios nos bendiga. Estamos aquí porque reconocemos quién es Él y lo que ya hizo. No de lo que puede hacer ni de lo que hará. La base es lo que ya hizo por mí. Porque si no hiciese nada a partir de este punto en adelante, ¿quién soy yo para dudar de su suficiencia, su soberanía, su bondad y su amor? ¿Quiénes somos? Porque entonces, si yo hago eso, ¿no estoy yo juzgando al Todopoderoso? ¿No estoy yo sentándome en el trono de Dios? ¿No estoy yo asumiendo el papel de Dios para condenar a Dios por no responder en el tiempo, la manera y la forma en la que yo esperaba que lo hiciera? Entonces, ¿quién sería Dios? Entre comillas. Efesios 2 dice: aún ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero, díganme conmigo, pero yo doy tanta gloria y gracias a Dios por los peros en la Biblia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es por un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, hermanos, es que necesitamos regresar a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Biblia. Porque cuando usted se da cuenta de lo que usted ya tiene, usted deja de llorar tanto. Cuando usted se da cuenta de su posición, usted deja de creerse lo que no es. Ahora usted me dice: Isaac, pero este es un mensaje muy duro y no, este es el evangelio, hermano. El evangelio predicado por Jesús a sus discípulos. Por eso es que sus discípulos pudieron dar su vida en un circo romano o en una cruz o quemados en el aceite. Por eso es que los cristianos del primer siglo se arriesgaron a morir no por una mentira, por una verdad. Por eso es que la mayoría de los cristianos en el primer siglo, en este siglo y en el venidero seremos rechazados, perseguidos. Y escuche, por eso es que seremos odiados. Pero me importa eso cuando Jesús me es suficiente. Porque Jesús me es suficiente. Cuando vivimos en esa suficiencia, nada más nos importa o nos debería de importar. Ahora, no estoy hablando de un simplismo religioso o un pensamiento simplista. Ay, usted no está considerando el dolor humano, Isaac, y no la necesidad. Es que usted no ha vivido lo que yo he vivido y está pasando lo que... No estoy hablando de un simplismo. Estoy hablando de una base, de la verdad donde usted se tiene que parar muy a pesar de su dolor, muy a pesar de su circunstancia. Es la base donde usted como cristiano tiene que estar parado. Porque si esa no es su base, cuando venga todo eso y los vientos peguen contra su casa y los problemas le den, usted se va a ir como semilla de guava al infierno. Porque vamos a blasfemar, vamos a negar y vamos a dudar de la verdad de la suficiencia de Dios. Porque pondremos nuestra mirada en las circunstancias y no en el autor y consumador de la fe. Por eso, porque si nuestra base es la suficiencia en Cristo, de ahí no me muevo. Vengan vientos, dude mi alma, dude mi pensamiento, la tristeza, el dolor, pero sé que de aquí no me puedo mover. Porque si me muevo de aquí, me pierdo. Cuando vivimos en su suficiencia nos da seguridad. Quiero pedirle a los músicos que me puedan ayudar, por favor. Su suficiencia nos da seguridad. Diga conmigo: seguridad. Salmo 18 dice de esta forma: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es esto lo que da a entender cuando usted puede ver a personas en medio de las dificultades y pararse en medio de problemas que a cualquiera lo botarían, que a cualquiera lo postrarían, pero pararse y alabar sus manos, levantar sus manos y adorar el nombre de Dios. Hace poco, ahora que veo a Robert que está ya al final, estaba saliendo con su hijo y nos paramos detrás de su casa y estuvimos hablando y hablábamos porque su mamá en ese momento estaba un poco delicada y estábamos hablando en fe y él me decía: yo sé que esta mujer cree en Dios y ha sido fuerte, y ver la fortaleza de un hijo teniendo a su mamá en una circunstancia difícil. Y yo le decía: sea lo que sea que pase, Dios sigue siendo Dios. Y él decía: amén. Esa fortaleza usted no la ve en una persona que duda si Dios es bueno o si Dios no es Dios o si... aló. Y cualquiera de nosotros, muchos de aquí han pasado por circunstancias terribles, pero ¿qué nos sostiene? La suficiencia de Dios. Cuando su matrimonio, su pareja, sus hijos están perdidos y parece que no hay nada que pueda pasar,
Su suficiencia nos sostiene en la esperanza de que Él es nuestro castillo, nuestra roca, nuestro aló. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Y por eso usted se puede parar y dice: no tendré que comer, pero sé que Él es mi provisión, Él es suficiente, Él hará. Por eso es que usted puede estar en tristeza, en depresión o lo que sea, pero usted puede sostenerse en el pensamiento que Él sostiene su vida, que el poder de su diestra me sostiene. Por eso es que usted puede estar luchando hoy con guerras espirituales, en medio de un conflicto donde quizás no sepas qué va a pasar. No te preocupes qué va a pasar, preocúpate por mantenerte en la verdad de que Dios es bueno y que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Sea lo que sea que vaya a pasar, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Y esa es la fe. Cuando vivimos en su suficiencia, Él nos da esperanza sobre toda circunstancia. Mateo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ya no dije nada. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La Biblia da por sentado que en este mundo sufriremos persecución. Sufriremos, hermanos, es la historia de la iglesia y el cristianismo. Usted no vino a Cristo para que todo le vaya bien. Y si usted vino a Cristo porque le vendieron esa idea, déjeme decirle que le metieron gato por liebre. Porque Dios no prometió que todo le iba a ir bien. Dios le prometió que en su vida, en esta vida y en la próxima, usted ya está bien, porque tiene salvación y vida eterna. La Biblia dice: en este mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia da por sentado que tendremos persecución, y hoy más que nunca los cristianos estamos siendo perseguidos, y se levantan y se critica y se dice y mucho, y hoy más que nunca hay tratar de silenciar su voz. Que habrá persecución y muerte, que a usted y a mí quizás en la misma familia nos puedan excluir y rechazar. ¿No ha leído usted eso en la Biblia? No, es que solo leo las partes que me convienen, las bonitas, las que me dan fe y esperanza. No, esto es parte de la fe. Esto es parte del evangelio. Y no estoy diciendo que todo es ahí es que no sé cómo expresarlo, hermano. Pero es que aunque usted pase un vía crucis en esta vida, es que aunque usted me diga la historia más triste y más terrible que pueda estar pasando, un literal vía crucis, no hay una esperanza, no hay una promesa que le espera. ¿Hace que ese vía crucis Dios deje de ser Dios? Sin embargo, en su misericordia y su gracia, Dios tiene todo bajo control. Y Él utiliza aún las circunstancias de esta vida o las que el diablo o usted han provocado. Si usted permanece en fe y confiando, Él hará que todo opere para bien. No opere a favor o cuando usted quiera. No, para bien. ¿Para bien de quién? Para bien de usted. ¿Por qué? Porque Él cumplirá su propósito en su vida, aunque ese propósito no sea lo que usted está esperando que sea. Escuche lo que dije. Operará para bien,
porque Él cumplirá su propósito en su vida. Él no te va a dejar hasta no terminar contigo lo que Él se ha propuesto hacer. Pero eso no significa que te va a salir como tú piensas o como tú quieres, sino que Él va a cumplir su propósito. Y su propósito es mejor de lo que usted piensa, espera o inclusive está pidiendo. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él es bueno, aunque no sea lo que yo quiero, aunque no se cumpla lo que yo dije. Cuando aceptas a Jesús, cuando aceptaste a Jesús, renunciaste a tu voluntad para someterla voluntariamente a la voluntad de Dios. Cuando usted aceptó a Jesús, usted renunció a su voluntad para someter esa voluntad a la voluntad de alguien más, Rey de reyes y Señor de señores. Como dijo Jesús: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, porque tú me eres suficiente. Quiero decirte algunas verdades para terminar. Jesús nunca prometió que te iría bien en este mundo, todo lo contrario. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero decirte que no existe un evangelio de la prosperidad material, existe un evangelio de la abundancia espiritual en Cristo Jesús. De la abundancia espiritual en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser sellado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando Dios te es suficiente, quiero decirte que en esa suficiencia hay sanidad, hay libertad, hay bendición, hay respuesta a tus oraciones, hay promesas de Dios dadas en la Biblia para que tú creas y te mantengas. Pero eso no sujeta a Dios a tener que cumplirlas. Quiero explicarme aquí porque ya vi que otros me hicieron unos ojos de buey enyugado diciendo: ¿qué está diciendo Isaac? Suave un toque, déjeme explicarme. No me crucifique todavía. Todo lo anterior es un sí y amén en la Biblia. Dios te puede sanar, pero si no te sana, Dios te puede libertar, pero si tienes que luchar contra el enemigo por esa libertad en tu vida, Dios te puede bendecir de la forma en la que esperas, pero si no lo hace de la forma en la que esperas, Dios te puede dar ese novio, ese esposo, esa esposa, pero ¿y si no? Dios te puede dar ese trabajo, pero ¿y si no? Dios puede hacer que tu familia venga a los pies de Cristo, pero si mueres y no lo ves,
pase lo que pase, quiero decirte que Dios nos debe de ser suficientes. Nos debe ser suficiente. Quiero que presten atención a este video, por favor, por unos minutos. Y ya estamos terminando. Todavía tengo mucho tiempo, hermanos. Presten atención a este video antes de terminar este mensaje. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, supremo, nada que lo supere, sin nada más que ganar, nada más que obtener. El objetivo, el fin, el punto de todo es Cristo. Escúchame, voy a tratar de combatir algo con todas mis fuerzas. Escúchame, seguir a Cristo no te va a traer riqueza. Seguir a Cristo no te garantiza que vayas a tener salud. El mensaje de la Biblia y del Evangelio de Cristo no enseña que al seguirle todo salga bien, sino más bien que Él es suficiente a pesar de lo que suceda. Ese es el mensaje del Evangelio, no que todo va a estar bien. Y me parece absurdo que el Evangelio de la prosperidad se haya vuelto tan popular entre personas que después tienen que ignorar las mismas escrituras junto con toda la historia del cristianismo. Cada uno de los apóstoles en la Biblia muere mal, muy mal. Los decapitan, los crucifican al revés, los hierven en aceite, mueren pobres y los asesinan. Spurgeon, el príncipe de predicadores, lucha con depresión toda su vida y después muere. El cristianismo ha sido construido y llevado a través de las generaciones sobre la sangre de los hombres, no por medio de sus riquezas. Esto es una idea totalmente absurda que le roba a Cristo su primacía y se la da más bien a las cosas que Él te puede ofrecer. Y eso no es el cristianismo. Es algo totalmente diferente. Y es una herejía por la que te hubieran quemado vivo hace 200 años. Es una idea totalmente ridícula. Cristo es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Pedimos sanidad. Tal vez la obtengamos o tal vez no. Y Él sigue siendo suficiente si no la obtenemos. El mensaje es que Cristo es suficiente. Vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles son arrestados y la corte les dice: si continúan predicando, los vamos a golpear hasta la muerte. Y su respuesta fue simple. Dijeron: hagan lo que les parezca correcto, pero en cuanto a nosotros, no podemos evitar el hablar sobre lo que hemos visto y escuchado. Y les dieron una paliza. ¿Sabes lo que hicieron después de que los soltaron? Se gozaron. Imagínense, los golpearon casi hasta la muerte, y este era el fruto del Evangelio en sus vidas: golpizas, y se fueron gozosos. Entonces parece que Cristo puede trascender las más terribles circunstancias. Esto no se trata de lo que Cristo pueda conseguirte, simplemente se trata de que Cristo es preeminente, que nada lo supera, que no hay nada más que desear, nada más que buscar. Cristo es suficiente. Y de eso se trata el Evangelio, de Él. Y yo quiero decirle, porque sé que usted tiene peticiones, sé que usted está esperando milagros, sé que hay peticiones sinceras y muy loables que presentamos delante de Dios, y la Biblia dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Sí? Usted debe de creer por ellas hasta la muerte. Usted debe de creer por su sanidad hasta la muerte, porque Dios, Jesús es Dios y puede hacerlo. Es nuestro papel en fe mantenernos por lo que la palabra dice, no por nuestras emociones.
pero puedes tener tu sanidad. Dios te puede sanar, pero puede que mueras. Al final vas a tener que morir en algún momento si Cristo no viene antes. Dios te puede venir y dar eso que estás pidiendo, pero vas a limitar la suficiencia de Dios a una petición no contestada, o contestada pero no de la manera que tú estás esperando que fuese contestada. Porque ¿qué si Dios te dice no? ¿Qué si no pasa? ¿Qué si no sucede? Entonces vaya, dígale eso a Esteban. ¿Cómo le explica usted a Esteban que siendo el primer mártir, estando y viendo en su apogeo al cristianismo en el primer siglo, es tomado, puesto entre la multitud, a punto de ser apedreado? Escuche, esto es impresionante. Y ahí están los fariseos con las piedras a punto de ser lanzado. Y en ese momento dice la Biblia que el cielo se abre. Que el cielo se abre y Esteban vuelve a ver hacia arriba y ve al Hijo del Hombre sentado. Quizás Esteban pudo decir: aquí la hice. Mande a volar a todos estos incrédulos. Ahora sí cayó fuego del cielo y los consumió. Yo no sé. Probablemente usted y yo estaríamos en esa situación si fuéramos Esteban, diciendo: ahora sí, bola de inconversos, hijos del diablo. Porque el cielo se abrió. Pero eso no sucedió. Dios no libra a Esteban de morir, como tampoco libró a sus apóstoles de las muertes que tuvieron, ni a los cristianos que han muerto por causa del evangelio. Pero Esteban en ese momento entendió que Dios, que Jesús le fue suficiente. Y siendo fortalecido en la suficiencia de Jesús, siendo rey, sentado a la diestra del Padre, le importó menos morir, porque Jesús le era suficiente. Y lo mataron. Y ahí mismo murió. No pasó, no sucedió, Dios no lo libró, murió. ¿Qué si no se restaura? ¿Qué si no vuelve? ¿Qué si no sucede? ¿Qué vamos a hacer hoy? Si me ofenden, si me rechazan, si me apuntan, si me apedrean, ¿qué va a pasar contigo, hermano? Si seguimos dependiendo de un evangelio de emociones y circunstancias y no en un evangelio de la palabra, donde Jesús nos debe ser suficiente. ¿Qué si sigues con las tentaciones, enfrentando esa tentación, ese problema, esa circunstancia? Y usted podrá preguntarme: Isaac, ¿y yo tengo que seguir toda mi vida luchando contra esto? ¿Y qué si lo tienes que hacer? ¿No acaso ya tienes la suficiencia del Espíritu Santo en ti para vencer toda tentación? ¿Qué si vas a tener que seguir viviendo en esa casa? ¿Qué si vas a tener que seguir trabajando? ¿Aló? ¿Qué si no obtenemos lo que estamos pidiendo? Por eso dije al principio: ¿hasta cuándo y hasta cuánto? Porque Dios nos es suficiente siempre y cuando Dios cumpla mis expectativas. Hasta que Dios siga haciendo lo que yo estoy pensando y queriendo que siga. Pero en el momento en el que esto no suceda, ¿qué si no tienes a tu hijo? ¿Qué si no quedas embarazado o embarazada? ¿Qué si no se sana? Entonces Dios no es Dios. Dios no es bueno y Dios no me ama. ¿Y lo que Él hizo? ¿Y lo que está en la palabra? ¿Es un cuento de hadas? ¿Nos lo pasamos por encima?
Borramos la historia, borramos mi pasado, borramos tu pasado, borramos lo que Dios se ha hecho, borramos la misericordia de Dios sobre tu vida, borramos los momentos en los que Dios te ha sostenido y te ha provisto, borramos, ¿podemos olvidarnos de la gracia y la misericordia de Dios acaso? Dios es suficiente. Póngase de pie ahí donde usted está conmigo. Y si usted está en su casa, quiero pedirle que usted se ponga de pie ahí en su casa. No me importa si puede o no puede, ahí trate de hacerlo. Póngase de pie y quiero que cierre sus ojos por un minuto. Todavía me quedan 5 minutos, hermanos. Quiero que se ponga de pie. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Y si está en casa, cierre sus ojos. Quiero que levante sus manos al cielo y se lo pido de una forma muy respetuosa. No porque algo vaya a suceder no. Solo le pido que levante las manos al cielo con sus ojos cerrados y usted medite en la suficiencia de Dios para usted, para su vida. ¿Cuánto Jesús es suficiente? ¿Es suficiente Jesús para usted? ¿Quién nos separará? ¿Le es suficiente Jesús? ¿Quién nos separará? Él te salvó, te redimió, De tu amor, Él murió, inmenso amor. Él es todopoderoso. De tu amor, oh Dios. ¿Quién nos separará? Él es suficiente. Él es suficiente. ¿Quién nos separará? Él es suficiente. De tu amor, Pase o no pase, inmenso amor. suceda o no suceda, De tu amor, Él me es oh suficiente. Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, Así lo es. profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar. Nada, Ni la vida, nada nos podrá separar. ni lo alto, Él es suficiente. ni los ángeles, ni principados. Oh, qué lindo. Ninguna cosa creada No, no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, Oh, ni circunstancia. ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. Hermanos, ahí donde usted está con sus manos en alto, el Señor ve tu necesidad. El Señor se compadece de nuestras aflicciones. Tú tienes un Dios que te ama, que es bueno. Pero debemos entender que Él es soberano, que Él es Rey. Sigue pidiendo por tu petición.
Sigue creyendo por tu milagro. Sigue en la fe de que Él es Dios Todopoderoso. Pero que el diablo no haga dudar en ti que Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es bueno y que Jesús te ama. Sea lo que sea que pase, seguimos en fe, creyendo en Dios. Padre, hoy oro por cada una de esas peticiones. Oro, Señor, para que sobre la vida de mis hermanos y mi vida misma, tú sigas siendo suficiente. Tú sigas siendo suficiente. Señor, oro por cada una de las peticiones, necesidades, pero más allá de eso, oro por la fe de mis hermanos. Oro por nuestra fe como congregación. Oro por la fe, Señor, en el Evangelio y la palabra, que más allá de las circunstancias, más allá de las emociones, Señor, es una fe basada en el Evangelio de la palabra de Dios, que nos dice que no importa lo que suceda, tú sigues siendo Dios. Que no importa, Señor, lo que acontezca, tú sostienes nuestra vida y tu promesa guarda nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Que todas las cosas obran para bien conforme a tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, recuérdanos que tú eres suficiente. Recuérdanos que tú eres suficiente. Hermano, ahí donde estás, diles: Jesús, me eres suficiente. Me eres suficiente. Para todo, en todo y por todo, tú me eres suficiente. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.